Capítulo 16. Un noble y el sol negro, nuevo sirviente de la desesperación. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. XXX. Blanquea sus almas, Sangetsu. Agarrando firmemente la empuñadura de su Zanpakuto con ambas manos, Ichigo sintió un increíble poder crecer y surgir dentro de todo su cuerpo. Desde el centro de su pecho hasta la punta de los dedos de los pies, la sensación de hormigueo no pareció detenerse y continuó extendiéndose más hasta que cruzó el límite entre su cuerpo y su entorno. Una asombrosa energía espiritual explotó a su alrededor y lo envolvió en un aura furiosa de cruda salvajismo. De pie en su centro, el adolescente no podía ver nada. La energía era demasiado densa, demasiado pesada y demasiado oscura. Salió de él con tanta fuerza que creó una poderosa onda de choque y un pilar de infierno impenetrable de puro Reiryoku, que se elevó en el aire y llegó hasta el techo del área de entrenamiento secreta en la que estaba. Sin embargo, a pesar de la tormenta de poderosa energía a su alrededor, Ichigo mantuvo los ojos abiertos. No necesitaba protegerlos. La energía espiritual le pertenecía y, por lo tanto, no le haría daño. Sintió una extraña sensación dentro de su agarre. Fue como si la empuñadura de su espada comenzara a moverse en su palma y lo obligara a soltarla. Privado de su vista, no podía ver lo que estaba sucediendo, pero no entró en pánico. Comprendió la situación muy pronto y cuando lo hizo, lo dejó sin palabras. Su espada simplemente se dividió en dos partes. Lentamente, abrió los brazos a los lados. El Reiryoku enfurecido obedeció su voluntad y se separó de él, finalmente permitiéndole verlo con sus propios ojos. Su nuevo Zanpakuto. Sangetsu. Luna asesina. Una risa espontánea llenó el área mientras una dura comprensión golpeaba al adolescente. Lo hizo reír hasta que las lágrimas brotaron de las comisuras de los ojos y le dolió el abdomen. Recordó todas esas ocasiones en las que los engranajes del destino le hicieron ver, oír y oler la noción de la luna en todas partes. Ahora todo tiene sentido. Girando y girando sus manos, se maravilló de su Zanpakuto, que tomó la forma de dos espadas separadas, puramente negras. Uno tenía la forma de un cuchillo Kiber, y su longitud llegaba a la mitad del propio cuerpo del adolescente. Tenía un agarre en la base de la hoja y un mango se extendía hacia atrás aproximadamente del ancho y largo del antebrazo de Ichigo. Curiosamente, había una parte delgada y ahuecada que corría a lo largo del borde posterior de la hoja desde la base hasta la mitad de la hoja. Tan pronto como puso sus ojos en ella, Ichigo instintivamente supo que la espada simplemente estaba destinada a ser un arma asesina, diseñada para partir a los enemigos por la mitad. La segunda hoja era diferente. Era relativamente pequeño, del tamaño del brazo del adolescente, y se parecía más a un cuchillo de trinchera que a una espada. Tenía un asa cerrada con una parte que actuaba como un protector de mano. Increíble, murmuró Ichigo con una sonrisa. Era la primera vez que veía a su Shikai, pero al instante se sintió bien, como si estuviera hecho solo para él. Pero la transformación no terminó por completo. La brecha entre su cuerpo y la energía que giraba a su alrededor comenzó a disminuir lentamente hasta que se lo tragó por completo. Todo el Reiryoku regresó gradualmente a él y entró en su cuerpo, haciéndolo sentir otra oleada de sensación de hormigueo que viajó a sus manos y luego saltó hacia sus dos espadas. Una inmensa presión explotó alrededor de sus brazos y rasgó la ropa que los cubría hasta los hombros, revelando sus músculos bastante delgados, pero como de hierro. Después de eso, toda la conmoción energética se fue apagando gradualmente y le permitió finalmente liberar el aliento que había estado conteniendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo te sientes, Ichigo? Ichigo bajó los brazos y cerró los ojos para intentar calmar sus emociones. ¿Mareado? Lleno de energía, supongo. Como si quisiera salir y encontrar a alguien con quien pelear. Bueno. Sin embargo, antes de hacer eso, creo que debería contarte las últimas cosas que necesitas saber. Continúa, Sangetsu. Dijo el adolescente en voz alta, ampliando su sonrisa. Se sintió bien, poder finalmente llamar a su espíritu Zanpakuto por su nombre. Primeras cosas. Como ha notado hace algún tiempo, su Reiryoku ha estado cambiando drásticamente su color y ahora es principalmente negro. Para evitar confusiones, te diré ahora mismo que así debe ser. Es el color de tus poderes Shinigami. El azul claro que tenías al principio se debía a Inwatch. Le dije que te prestara su poder hasta que pudieras aceptar el mío. Cuanto más aceptabas, más oscuro se volvía tu Reiryoku. Estoy seguro de que a estas alturas comprenderá que las diminutas partes azules de su energía representan sus poderes de Kinki, mientras que la roja representa la parte hueca.
Entrecerrando los ojos durante toda la explicación, Ichigo trató de seguir las palabras de Sangetsu, pero cuando el espíritu se detuvo por un momento, el adolescente negó con la cabeza. Espera un minuto. Te conocí primero, ¿no? ¿No te estuve usando todo el tiempo? Casi pudo oír el suspiro de exasperación. Vamos desde el principio. Me conoces, tu Zanpakuto que representa tu Shinigami y tus poderes huecos. Pero debido a mi naturaleza mixta, hasta que no tengas algo con lo que equilibrarlo, no podrás empezar a aceptar mi poder. Aquí viene Iwatsuki que libera tus poderes de Kinki. Obtienes Reiryoku azul y puedes comenzar a aceptar gradualmente mis poderes. Te envío poderes de Shinigami pero, en pequeñas dosis, también recibes los huecos. El color de tu Reiryoku comienza a cambiar. Una vez que llega a cierto punto, no puede aceptar más hasta que tenga más equilibrio. Entonces, aceptas el corazón de tus hermanas y avanzamos más. Ahora, aceptaste todo lo que pudiste y así llegaste a Shikai, lo que resultó en este Reiryoku negro con contorno rojo y azul. Mientras Sangetsu hablaba, Ichigo se acercó a una gran roca, se sentó y se inclinó hacia ella con una expresión sardónica. Sintió ganas de golpearse la cabeza contra el suelo. Si fuera un poco más tonto, no habría entendido nada de esto. Parece que estás describiendo algún tipo de experimento. Bueno, que tiene 4 partes diferentes del alma, no se trata solo de la miel, ya sabes. Hacia adelante. Tus ojos han cambiado de color. El espíritu habló en un tono tan práctico que Ichigo casi lo escuchó. Casi. Se puso de pie de un salto y se tocó la cara apresuradamente. ¿Qué? ¿Recuerdas el momento en que su reina de hielo le ha dicho que sus ojos estaban cambiando su color? Bueno, cuando estás extremadamente enojado, inconscientemente aprovechas tu parte hueca, lo que resulta en un cambio parcial. Ahora, en tu Shikai, el cambio está completo. Sangetsu dijo en un tono arrepentido. Ichigo rápidamente comenzó a destellar por el área hasta que encontró un cuerpo de agua. Se inclinó sobre él para ver su reflejo. Mierda. Sus iris se volvieron amarillos y tenía esclerótica y pupilas negras. Se veían exactamente iguales a los ojos de su espíritu Zanpakuto. Sintiendo la confusión interna del adolescente, Sangetsu rápidamente continuó. No te preocupes, se revierte tan pronto como sellas tu Shikai. Tan pronto como escuchó eso, Ichigo suspiró aliviado y se sentó tentativamente. Se llevó una mano a la cara y se frotó ligeramente la frente. Es bueno saberlo. Seguro que te calmaste rápidamente. Tengo que decir que pensé que estarías enloqueciendo mucho más. Ichigo resopló. Honestamente, después de verte con esa máscara, pensé que lo mismo aparecería en mi cara tan pronto como pronunciara tu frase de liberación, así que ojos diferentes no son tan sorprendentes. Un silencio antinatural cayó en su mente, causando que se formaran unas gotas de sudor en su frente. Con voz tensa, el adolescente llamó al espíritu. Oí, Sangetsu, no me digas. Lo siento, Ichigo, pero los ojos y la máscara son el paquete completo que viene con mis Shikai. Existen por nuestra parte hueca. Solo tienes ojos diferentes simplemente porque estoy limitando activamente la cantidad de poder hueco que puedes aprovechar. Sin embargo, es inevitable que eventualmente obtenga una máscara completa. Es decir, si quieres utilizar más mi poder. Genial. El adolescente dejó escapar un profundo suspiro. No era suficiente que fuera diferente, ahora también se vería diferente. Y con diferente, se refería a raro. Y aterrador. Definitivamente aterrador. Ichigo. Estoy bien, Sangetsu. No es como si pudieras evitarlo. Lo lidiaré de alguna manera. El espíritu envió un empujón mental en su dirección. Eso no es todo. Ichigo, lo que tienes que recordar es que tu ira te permite aprovechar tus poderes huecos sin mi consentimiento. Eso es peligroso. Tienes que aprender a controlar tus emociones, más aún cuando estás en Shikai, porque si no lo haces y se forma una máscara en tu rostro antes de estar listo para ello, tendrás que enfrentar las consecuencias, sean las que sean. Media hora después. De pie con la espalda recta y frente a un conjunto de rocas, la frente de Ichigo se arrugó en un ceño fruncido mientras se concentraba en su Reiryoku. Bueno, ahora lo liberan. Ichigo se retorció y cortó el aire frente a él con su cuchillo más grande. Getsuga tenso. Una gran ola con forma de luna creciente salió disparada de su espada con una fuerza extrema, destruyendo todo a su paso hasta que detonó en una poderosa explosión. Ichigo miró su camino de destrucción con expresión medio aterrorizada y medio emocionada. Mierda. No estabas mintiendo, Sangetsu. Saber el nombre realmente aumenta el poder. Es al menos 2 veces más poderoso que la última vez que lo usé. En efecto.
Un nombre tiene una gran importancia. No lo olvides, Ichigo. No lo haré. Entonces, ¿hay más? Al escuchar la voz emocionada de su dueño, Sangetsu soltó un bufido sin querer. ¿Todavía no has dominado esta técnica y quieres conocer otra ya? No está pasando. Además, trata de usarlo con tu otra espada. Enfurruñado, Ichigo miró la pequeña hoja en su mano izquierda y apretó la barbilla. ¿En serio? Creo que balancear esto se vería bastante cómico. No tienes que balancearlo por decirlo. Simplemente empuja tu energía hacia él, apúntalo hacia adelante y haz un pequeño corte con él. Luego libera tu energía de la misma manera que lo haces con el Getsuga normal. Al escuchar sus palabras de Sanpakuto, Ichigo levantó su brazo izquierdo y apuntó con su espada más pequeña a la parte ya destruida del área. Con un movimiento de su muñeca, cortó una pequeña porción de aire mientras empujaba su Reiryoku hacia la espada. Su acción dejó una pequeña incisión flotando en el aire. Getsuga tenso. Toda la energía acumulada dentro de la incisión explotó hacia adelante, ampliando lentamente su radio de explosión mientras consumía una gran parte del área, dejando a Ichigo estupefacto. Aún así, notó que la explosión se veía diferente. No solo era de color más claro, sino que también parecía hecho a partir de una miríada de pequeñas tomas. Eso, fue diferente. Eso es porque la espada grande me representa a mí, tu Shinigami y tus poderes huecos, mientras que la corta representa tus poderes de Kinki. Iwachi y yo somos seres espirituales separados pero, al mismo tiempo, ambos somos tus poderes. Pero debido a que una espada no puede contenerlo todo, no hubo otra opción que dividir la espada en dos. El adolescente procesó la información con un asentimiento y miró sus dos espadas una vez más. Cuando se concentró lo suficiente, pudo sentir una presencia persistente en cada espada, tal como lo insinuó Sangetsu. Interesante. Ahora ni siquiera estoy enojado porque me mostraste solo una técnica. Puedo cambiar mi espada y se convierte en algo diferente. ¿Podrías decir eso? Ahora, es hora de aprender a sellar mi espada. Ichigo parpadeó. Si bien quería deshacerse del color de sus ojos, casi se olvidó de sellar su Sanpakuto. Se sentía también tener todo ese poder fluyendo a través de él. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, para hacer eso tienes que ser capaz de suprimir el flujo de tu Reiryoku y bajar tu nivel de Reiatsu hasta que ya no sea suficiente para mí alimentarme de él y permanecer en un estado de liberación. Fácil, ¿verdad? Ichigo frunció el ceño ante la burla pero no respondió. En cambio, cerró los ojos de golpe y se concentró. Iba a demostrarle a Sangetsu que no era tan inepto en manejar su energía como lo había sido hace todas esas semanas. Aún más tarde, le tomó al adolescente más de 50 sueños diferentes, una hora de sudoración constante, maldiciones, golpeando el suelo y las rocas a su alrededor con frustración, y una docena de intentos de asesinar a su entorno con una mirada acalorada para finalmente aprender a sellar su Sanpakuto. Usted debe estar contento de que has estado aprendiendo cómo mejorar su Reiryoku y control Reiatsu de un tiempo a esta o te habría llevado mucho más tiempo. Sin embargo, buen trabajo, Ichigo. Limpiando el sudor de las palmas de sus manos con un trozo de tela, Ichigo formó una sonrisa minúscula. Estaba contento de que sellar su Sanpakuto también significaba suprimir el vínculo entre él y su Reiryoku Eko. De lo contrario, estaba seguro de que no se habría calmado tan fácilmente como lo hizo y eso habría resultado en que él atacara a Sangetsu. Sí, gracias. Satisfecho consigo mismo, miró la espada en su regazo y se apoyó contra la pared rocosa detrás de él para descansar por un momento. Se quedó mirando el techo de piedra. Un pensamiento perdido entró en su mente. ¿Qué hora es? Estaba seguro de que ya había sido una tarde cuando finalmente había entrado en su paisaje mental para enfrentarse a su espíritu Sanpakuto. Desde entonces, era difícil saber cuánto tiempo había pasado. Eso le preocupó un poco. Antes de irse a visitar a algunos miembros restantes del clan Shiba, Isin le había informado que el capitán comandante había anulado el castigo que había recibido de la hora muerto central 46, pero eso significaba que Ichigo tenía que regresar a la academia. Me dijeron que debido al incidente, se suponía que el día siguiente sería libre. ¿Qué fue hoy, o todavía lo es? Debido a que estaba profundamente inmerso en sus pensamientos, el adolescente ni siquiera notó que alguien más entró al área y caminó lentamente hacia él. Solo se dio cuenta después de escuchar una voz que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Pensé que sentí un reiatsu algo familiar en algún lugar debajo de la colina Eskyoku. Entonces Isin te contó sobre esta área secreta de entrenamiento, ¿eh? Ichigo levantó la cabeza para mirar a la única persona que se moría por conocer de nuevo.
Sin que él se diera cuenta, los dedos de su mano derecha se enroscaron alrededor de la empuñadura de su espada y la agarraron tanto que sus nudillos se pusieron blancos. Shion Yoruichi gruñó y se puso de pie lentamente. Yoruichi, el gato negro que lo estaba mirando desde una roca cercana, movió la cola. Abrió la boca para hablar, pero tuvo que saltar rápidamente cuando la espada de Ichigo de repente descendió sobre ella desde arriba. La gran roca se hizo añicos en 1000 pedazos. Oí, chico, espera solo un mi. Conviértete en tu forma humana, ahora. Ichigo no gritó. No gritó ni gritó. Ni siquiera levantó la voz en absoluto. Simplemente dijo sus palabras en un tono mortalmente serio y se dio la vuelta para darle a Yoruichi una mirada que le envió un escalofrío por la espalda y le erizó el pelo. Antes de que pudiera replicar, Ichigo continuó. Te estoy dando la oportunidad de convertirte en tu forma humana para que puedas defenderte. Si yo fuera tú, me escucharía. No había ni una pizca de ira dentro de la energía que comenzó a salir de él, su cantidad aumentaba a cada segundo, pero estaba claro que su estado de ánimo empeoraba con cada segundo que pasaba. Se quedó completamente quieto y no parpadeó ni una sola vez. Se limitó a mantener la mirada en la gata negra y siguió cada movimiento con una mirada aguda. Escúchame, chico, yo. Una vez más, no la dejo terminar. No, escúchame. Sé por qué estoy reaccionando de esta manera. Tú también lo sabes, así que no hay necesidad de que digas palabras sin sentido. Soy consciente de que no eres el único culpable. Urahara Kisuke sí. Él te dijo que no la salvaras esa noche. Lo sé y confía en mí, planeo enfrentarme a él. Pero eso no significa que no pueda enojarme cuando te vea. Presta atención a las palabras de Urahara. Entonces, lo mínimo que puedes hacer por mí ahora, es escucharme y convertirme en un ser humano para que pueda desahogar mis emociones en ti. Dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente cada palabra hasta el final. La mano en la que sostenía la espada tembló un poco y este pequeño detalle no pasó desapercibido. Luciendo bastante indeciso, Yoruichi asintió y comenzó a liberar su energía espiritual. Duró solo una fracción de segundo, después de lo cual fue envuelta en un brillante destello de luz. Cuando se apagó, Ichigo vio una silueta humana, oscurecida por una nube de humo. Una vez que Yoruichi dio un paso adelante, parpadeó pero, por lo demás, su expresión permaneció en gran parte impasible. Shion Yoruichi, en su forma humana, era una mujer delgada, de piel oscura y cabello largo de color púrpura. La razón detrás de la reacción de Ichigo, o más bien la falta de ella, fue que estaba completamente desnuda. Parecía estar mirándolo con una especie de expectativa en sus ojos, pero cuando vio su expresión, frunció el ceño e inaudiblemente murmuró algo para sí misma. Cuando Ichigo levantó su espada, ella reaccionó levantando una ceja y poniendo una mano frente a ella. Espera, voy a buscar mi ropa y podemos. No te molestes. ¿Eh? La energía espiritual que brotaba de Ichigo se hizo visible y lo envolvió en un aura oscura. Luego, dejó de existir. Moviéndose rápido, reapareció directamente frente a Yoruichi y golpeó hacia adelante. Por solo una fracción de segundo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio un poco de sorpresa claramente grabada en su rostro. Un instante después, ella desapareció. Te has vuelto tremendamente rápido, chico. Se dio la vuelta, pero antes de que pudiera hacerlo por completo, notó que un codo se abría paso hacia su costado. Arqueando su trasero, logró escapar de la peor herida y sintió que el codo solo lo raspaba levemente. Con la mandíbula tensa, terminó su giro mientras trataba de cortar a la mujer. No fue lo suficientemente rápido y antes de que su espada pudiera conectar con su piel, Yoruichi saltó por encima de su golpe y le propinó una patada en la cabeza. Sin querer, ella le ofreció una vista clara de sus partes privadas expuestas pero, afortunadamente para el adolescente, todo se estaba moviendo demasiado rápido y por eso no vio nada correctamente. En un acto de instinto, dejó escapar un estallido de reiatsu de su cuerpo y obligó a la mujer a abandonar su patada y retirarse. Eso fue interesante. ¿No has visto nada todavía? Ichigo exclamó y bajó su espada, dejando que una ola moderadamente grande de energía saliera de su hoja. Cuando vio a Yoruichi tensarse y prepararse para saltar, se dio cuenta de que el ataque se estaba moviendo demasiado lento y que no se conectaría, por lo que instantáneamente comenzó a acumular su Reiryoku en su dedo índice. Aduno, SH. Apuntó con el dedo al lugar donde pensaba que la mujer aterrizaría y disparó el ki tan pronto como ella apareció ante su vista. Pero la distancia entre ellos era demasiado grande para un hechizo tan débil y Yoruichi logró evitarlo con movimientos suaves como felinos. Ichigo sintió un pequeño latido de molestia pulsando en su cráneo. Ella es demasiado rápido, maldita sea.
Esto hace que todo mi kit sea inútil, a menos que pueda sorprenderla y dispararle uno directamente a la cara. Definitivamente tengo que mejorar mi entrenamiento de ki después de esto. ¿Incorporaste a Kido en tu estilo de lucha? Inesperado. La ceja izquierda de Ichigo se movió, pero decidió no reaccionar. Sabía que solo le robaría su enfoque. Aún así, por alguna razón, Yoruichi se estaba poniendo rápidamente debajo de su piel. Utilizando sus habilidades de Shumpo, se adelantó para aparecer un poco detrás de ella solo para liberar otra ola de energía en su espalda. Una vez más, se inclinó con fluidez y dejó que el ataque la pasara inofensivamente. Con una pequeña sonrisa, aterrizó sobre los cuatro y se preparó para tomar represalias saltando sobre el adolescente, pero recibió una gran sorpresa de Ichigo balanceando implacablemente su espada y liberando un aluvión continuo de ondas de energía más débiles pero más rápidas. Después de disparar alrededor de una docena de ellos, Ichigo redujo la velocidad y respiró hondo. Ignoró la pequeña gota de sudor que se formó en su frente y miró la destrucción que su ataque trajo al área. Debido a la multitud de pequeñas detonaciones, el aire alrededor del lugar donde Yoruichi debería haberse llenado de polvo, haciendo imposible ver nada. Eso no fue tan malo. Como no podía ver nada, el adolescente trató de sentir Reiatsu a su alrededor, pero luego se dio cuenta de su error. Se suponía que Yoruichi era un ex capitán de la 2ª división, así como un ex comandante de Onitsuki. No había forma en el infierno de que pudiera localizarla así. Su habilidad para sentir el Reiatsu definitivamente no era tan buena. Resultó que no necesitaba preocuparse por eso. Un siglo de una vida relativamente pacífica seguro que me oxidó. Aún así, me estás obligando a contenerme cada vez menos, chico. O me debilité mucho, o te volviste mucho más fuerte. Dijo Yoruichi cuando el polvo de las explosiones se despejó, revelando que estaba en cuclillas en el suelo con algunos cortes superficiales que cubrían su piel morena. Verlos hizo que Ichigo se sintiera un poco mejor consigo mismo. Sin embargo, había una cosa que seguía molestándolo. Eso dices, pero aún así no sacarás tu Zanpakuto, ¿verdad? Yoruichi formó una pequeña sonrisa. No. Cuando ella desapareció de su vista, Ichigo maldijo su propia estupidez y destelló en una dirección aleatoria. El suelo sobre el que había estado se resquebrajó cuando un pie delgado lo golpeó con gran fuerza. Sin embargo, no te lo tomes como algo personal. Simplemente prefiero acuda a mi espada. Con la mirada fija en el terreno en ruinas, Ichigo inconscientemente apretó su agarre en la empuñadura de su Zanpakuto. Se había acostumbrado tanto a su espada que ya no podía imaginarse luchando sin ella. Sin embargo, las palabras de Yoruichi plantaron una semilla de desafío en su mente. Se sintió extremadamente tentado a dejar caer la espada y comenzar a usar sus habilidades de Akuda. Incluso antes de convertirse en Shinigami, había tenido confianza en sus habilidades y, siguiendo las palabras de uno de sus amigos, Tatsuki, no había sido solo su orgullo el que hablaba. A pesar de eso, la espada permaneció en sus manos. No estaba seguro de si Yoruichi lo estaba desafiando intencionalmente o no, pero, al final, ni siquiera importaba. Definitivamente era más fuerte que él y, por lo tanto, no estaba dispuesto a ponérselo más fácil y luchar contra ella en su campo de especialización. No, pelearía con ella como había peleado con los demás. Con su instinto. Tu elección. Dijo en voz baja y levantó su espada. Bombeando el Rei-Ryoku en sus piernas, saltó hacia adelante. Lo que siguió a continuación, desconcertó por completo a Yoruichi. Ella esperaba que él usara a Shumpo, pero lo que ciertamente no esperaba era la dirección en la que voló. En lugar de destellar junto a ella para balancear su espada levantada, destelló directamente hacia ella. Eso sorprendió tanto a la ex capitana que reaccionó un milisegundo demasiado tarde. El adolescente se estrelló contra ella con suficiente fuerza como para enviarlos a ambos volando por el aire. Ichigo no estaba seguro de lo que Yoruichi estaba pensando en ese momento, pero, cuando el impulso los llevó adelante, vio una oportunidad. Ahora. Reuniendo su Rei-Ryoku tan rápido como pudo, colocó sus dedos índice y medio directamente en la piel de su estómago y abrió la boca. Bakudo no, Sai. Al no tener suficiente tiempo para concentrarse en su energía, logró dominar ligeramente el hechizo, pero, a pesar del dolor en su brazo, funcionó. Él sonrió. Los brazos de Yoruichi se cerraron detrás de su espalda, dejándola vulnerable aunque solo fuera por un breve momento. Fue entonces cuando Ichigo finalmente agarró la empuñadura de su Zanpakuto y bajó la espada. Ga. Sin embargo, el dueño del adulto no era la mujer. Fue Ichigo. Antes de que pudiera terminar su golpe, recibió una patada en el abdomen que cambió su trayectoria y lo envió volando hacia arriba.
Se corrigió un segundo después y aterrizó sobre una rodilla, pero estaba jadeando y sintiendo un moretón que ya se estaba formando en su piel. Con el ceño fruncido, levantó la cabeza y miró una roca distante envuelta en una nube de polvo. Estaba seguro de que su Bakut todavía estaba vigente cuando Yoruichi lo pateó. Luego sintió que algo goteaba de la punta de su espada. Sangre. Su ceño se derritió. Así que la corté. Hubo algo de movimiento en la distancia y Ichigo entrecerró los ojos para tratar de verlo con claridad. Definitivamente era Yoruichi, pero su silueta estaba oscurecida. Pasaron unos segundos más antes de que la adolescente la viera caminar hacia adelante. Una comisura de su boca se movió hacia arriba. Ella definitivamente sintió eso. Yoruichi tenía un corte en su abdomen que iba desde su lado izquierdo horizontalmente hasta el otro. No parecía ser una herida particularmente profunda, pero de todos modos era una herida. Aparte de eso, se veía igual que antes. Un poco golpeado pero mayormente bien. Sin embargo, hubo una gran diferencia. Ella había perdido su sonrisa. Ahora, la mirada que le estaba dando a la adolescente se sentía más calculadora, más seria. ¿Finalmente tienes ganas de luchar de verdad?, preguntó Ichigo. Reprimió el impulso de sonreír. No podía permitirse perder la concentración. Aún no. Todavía tenía algunas emociones que necesitaba desahogar con ella. Sí. Ya no me contendré, pero no te gustará, dijo Yoruichi sin ni siquiera una pizca de humor en su rostro. Se bajó y un poderoso Reiatsu lentamente comenzó a rodearla. Cuando los músculos de sus piernas se tensaron, el suelo bajo sus pies se derrumbó. Luego desapareció de la vista de Ichigo. Literal y completamente. Antes de que pudiera reaccionar de alguna manera, el adolescente sintió un golpe contundente en el costado de su cabeza y, un instante después, su cuerpo navegó por el aire, chocando contra toda una hilera de rocas en su camino. Sucedió tan rápido que el dolor llegó solo después de que se detuvo. Algunas partes de su ropa fueron afeitadas y lucía múltiples cortes pequeños en todo el cuerpo. Que el infierno acaba de pasar, pensó y rápidamente negó con la cabeza para despejar el mareo que se apoderó de él. Pero no hubo tiempo para reflexionar sobre nada, ya que sintió, en lugar de ver, algo acercándose a él extremadamente rápido. Con un empujón, rodó hacia un lado, una acción que le permitió apenas ver un puño rompiendo el suelo en el que acababa de estar acostado. Con un gruñido, ignoró los escombros que golpeaban su rostro y cortó en ese lugar, liberando una débil onda de energía mientras lo hacía. Una vez que golpeó el suelo, una pequeña detonación le dio un mero segundo para recuperarse. Ichigo no esperó y se levantó rápidamente. ¡Ga! La sangre brotó de su boca cuando un codo se hundió en su abdomen y lo envió patinando hacia atrás. El dolor fue agudo y le hizo apretar los dientes. Usando su espada como freno, logró frenar su propio cuerpo y tosió. Estaba un poco contento de que Sangetsu decidiera no comentar sobre la pelea, de lo contrario estaba seguro de que habría estado escuchando muchas críticas. Yo, no puedo seguir. La comprensión le hizo perder momentáneamente su enfoque y encendió un sentimiento de ira dentro de él. Cuando un tobillo de piel morena apareció a solo unos centímetros de su rostro, aceptó esa ira y soltó un estallido de energía. Le robó una buena parte de sus reservas, pero también derribó a Yoruichi. Se recuperó antes de tocar el suelo, pero no importó. Le dio al adolescente suficiente tiempo para tomar una decisión. Blanquea sus almas, Sangetsu. La liberación de Tsuchikai estuvo acompañada de una descarga de aún más Reiryoku. Pero este Reiryoku era diferente. Trajo un Reiatsu que era más pesado y más denso que antes. Notó que Yoruichi se detuvo brevemente y lo miró fijamente. Bueno. Reuniendo su energía, la vertió toda en su espada más grande. Getsuga Tenso. Una potente ola de Reiryoku negro salió disparada de Sangetsu y voló directamente hacia el sorprendido Yoruichi. Sin embargo, antes de que realmente se conectara con ella, Ichigo escuchó una fuerte exclamación. Shunk. Todo explotó. Toda la colina Eskyoko estaba temblando en sus raíces, haciendo que partes del área secreta de entrenamiento subterráneo se agrietaran y liberaran una lluvia de rocas. Una nube de humo, mezclada con escombros, suciedad y polvo llenó el aire en todos sus rincones, haciendo imposible ver nada ni a nadie. Hubo un silencio ensordecedor que duró más de un minuto y hasta que el aire se volvió transparente nuevamente. Un adolescente de cabello naranja se paró en el centro del área, en medio de la carnicería. Tenía la espalda inclinada hacia adelante y respiraba superficial y rápidamente. Su frente brillaba con sudor, pero obstinadamente seguía mirando a su alrededor, ambas espadas firmemente aseguradas en sus manos.
Una segunda persona apareció de repente justo detrás de él y colocó sus dedos en su yugular. Su cuerpo estaba rodeado de un aura blanca como un rayo. Suficiente. Si continuamos con esto, uno de nosotros morirá y confía en mí, no seré yo. Lo admito, eres fuerte. Me obligaste a usar Shunk simplemente con tu poder puro y eso es muy impresionante. Yo ni siquiera recuerdas la última vez que sucedió algo así. Pero te falta en otras áreas. Si bien tu estilo de lucha es generalmente impredecible, tus pasos rápidos no lo son. Te falta delicadeza, que es lo único que necesitas si alguna vez quieres derrotarme. Liberaste tu Zanpakuto, pero tu postura, la forma en que sostienes tus espadas me grita inexperiencia. La doble empuñadura no es tan fácil como crees. Yoruichi dijo en voz baja directamente al oído de Ichigo mientras presionaba su cuerpo contra él, haciéndolo temblar. Él la agarró de los dedos y la apartó de la mano. Bajar. Murmuró y sintió a Yoruichi dar un paso hacia atrás. Si quieres que peleemos de nuevo, no me importará. Como dijiste, es lo menos que puedo hacer por ti. Pero ahora mismo, es suficiente. Con su trasero mirando al ex capitán, Ichigo no podía ver su expresión. Solo escuchó el tono de su voz. Estaba tranquilo pero firme. Dejó escapar un profundo suspiro, balanceándose ligeramente sobre sus pies. Maldita sea, estoy agotado. Retirando rápidamente su energía, dejó que su Zanpakuto volviera a ser una espada ordinaria y la usó para estabilizarse. Bien por mí. Murmuró y dio un tembloroso paso adelante. Perdió y lo supo. Ahora, lo único que quería hacer era tomar una ducha, pasar unos minutos compadeciéndose de sí mismo, luego decidirse a fortalecerse y finalmente irse a la cama. Sin embargo, la voz de Yoruichi lo detuvo en seco. Espera, ¿notaste esas aguas termales? Deberías darte un chapuzón en ellas. Créeme, te sentirás mejor. Lentamente, se dio la vuelta lo suficiente para mirarla con una expresión ilegible. No te preocupes por mí y tómate tu tiempo. Me limpiaré y me pondré en camino. 10 minutos después, Eskyokui. Después de cambiarse de ropa, Yoruichi dejó a la adolescente sola en las aguas termales y siguió su camino. Una vez que se arrastró sobre la colina Eskyokui, dejó escapar un profundo suspiro. Bueno, eso fue bien, pensó con amargura y puso una mano sobre su tierno abdomen. A decir verdad, ella esperaba que Ichigo la criticara de alguna manera. Ahora, después de tener la oportunidad de probarlo en una pelea, se compadeció de cierto genio científico. Si bien ese hombre era un poco más fuerte que ella, no tenía dudas de que Ichigo le iba a dar una paliza bastante fuerte. Incluso sin golpearlo realmente. Ella parpadeó. Al diablo con eso. Kisuke se lo trajo él mismo. Si los dos se encuentran, creo que en realidad estaré animando al niño. Una risa oscura escapó de sus labios cuando recordó todos esos palos que había tenido con el científico cuando el hombre la derrotó y luego la obligó a participar en algunos de sus experimentos. Oh, sí, realmente quería ver a Urahara Kisuke rogar por sus bolas. Se permitió soñar con una escena así por un momento más, pero luego sintió un pequeño destello de Reiatsu cerca de su posición. Reconociendo la minúscula cantidad de energía, suspiró de nuevo. ¿Todavía recuerdas mi presión espiritual, Suifen? Una ori blanco revoloteó en el aire cuando el pequeño capitán de la 2D División aterrizó frente a Yoruichi con rostro impasible. Sí, Yoruichi. Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Las comisuras de la boca de Suifen se crisparon. Parecía que apenas se detuvo de hacer una mueca. ¿Quieres matarme? Hago. Yoruichi vio a la capitana apretar los dientes. Como se esperaba de un maestro asesino, Suifen mantuvo su energía espiritual bajo control total. Sin embargo, cuando miró a la cara de Yoruichi, empezaron a aparecer pequeñas fugas. Una minúscula oleada de Reiatsu que se llenó hasta los topes de emociones. Emociones que Yoruichi entendió completamente. Sabía que no podía culpar a la chica por sentirlos. Resentimiento, enojar, admiración, odio. Yoruichi cerró los ojos. Había planeado enfrentarse a Suifen. No había forma de que pudiera haber evitado a la chica para siempre. Pero ahora soy el capitán de la segunda división y el comandante en jefe de los Mitsuki. He aprendido a no dejar que mi ira me controle. Los ojos de Yoruichi se abrieron de golpe y le dio a Suifen una mirada inquisitiva. ¿Es esta realmente mi linda abejita? Su pregunta se respondió a sí misma en el momento siguiente, cuando el rostro de Suifen cayó y una expresión de abatimiento apareció en él. ¿Por qué no me llevaste contigo? ¿Escuchaste? El mismo Central 46 lo envió a prisión por castigar a todos esos bastardos en Rukongai.
Lo juro, esos idiotas intolerantes no pueden soportar la verdadera justicia. SHH, ¿quieres que te borren? No puedes hablar de la Central 46 así como así. No es que no esté de acuerdo contigo. Sí, Torah es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Si me preguntas, creo que debería haber recibido un gran agradecimiento y no un castigo. Ichigo trató de ignorar las palabras de un grupo de estudiantes que acababan de pasar junto a él. Sin embargo, al estar en el pasillo largo y densamente poblado de la academia, era realmente difícil hacerlo. Especialmente porque ni siquiera intentaron bajar la voz. Le hizo temblar mentalmente. No era como si no apreciara las palabras. Estaba contento de que los estudiantes, que lo habían admirado desde que había llegado a la academia, ya no lo aclamaran tanto como una especie de héroe oscuro y, en cambio, simplemente lo veían como un hombre con un objetivo ahora. Se alegraba de que creyeran en él. Realmente lo era. Pero tales palabras penetraron fácilmente incluso a través de los charlatanes más ruidosos e inevitablemente provocaron una respuesta esperada. Seguro que hicieron lo correcto, encerrarlo. Es como un animal salvaje. ¿Por qué lo soltaron? ¿Está loco el capitán comandante? ¿Verdad? No quiero estudiar junto a este bárbaro. Solo espere. El Central 46 se volverá a montar y lo enviarán de regreso a su celda una vez más. Tenga paciencia. Era la otra cara de la moneda que, en la mayoría de los casos, significaba los hijos de nobles. Algunos de ellos habían comenzado a aceptarlo como alguien a quien podían mirar sin desprecio, pero el conocimiento de los acontecimientos recientes ralentizó visiblemente ese proceso. Increíblemente así. Además, también convenció a los tercos de su convicción, que Ichigo estaba simplemente debajo de ellos. Realmente no le importaba. Como había dicho en su primer día, Ichigo no había venido a la academia para ser amigos. Pero estas recientes disputas indirectas habían tenido la tendencia de terminar en una pelea, lo que resultó en un aumento de la tensión entre las dos partes. Y eso no fue bueno para el ambiente general de la academia. Con una mirada fija, se arrastró a través del bloqueo de los cuerpos humanos y dejó a los estudiantes discutiendo entre sí en otra disputa sin sentido. Por alguna razón, los detalles sobre su breve detención, cortesía del ahora fallecido Central 46, habían logrado llegar al cuerpo estudiantil de la academia y se habían convertido en el tema más candente de todas las conversaciones. Eso molestó al adolescente pero, al mismo tiempo, se alegró un poco. Me alegro de que nadie en la academia se enterara del resto de los eventos de los últimos días. Parecía que a los miembros del GOTEI 13 se les había prohibido estrictamente discutir el incidente de Aizen Sosuke con cualquier persona fuera de la organización. Hasta ahora, esa táctica funcionó. Sin embargo, Ichigo no era ingenuo. Sabía que, tarde o temprano, toda información se convierte en conocimiento público. Hablando de cosas que aún no se han hecho de conocimiento público, murmuró mentalmente. Aparentemente, nadie en la academia había escuchado nada acerca de que él fuera miembro del clan Shiba todavía y, en opinión del adolescente, era lo mejor. Ni siquiera quería ser conocido como Shiba Ichigo. Ese nombre le era ajeno. Él era, ante todo, un Kurosaki y estaba considerablemente orgulloso de ello. Incluso más de lo que estaba orgulloso de su inusual cabello naranja. Finalmente, encontró el salón de clases y silenciosamente, sin causar un alboroto, se coló dentro. Los siguientes días volaron en una atmósfera relativamente pacífica. Ichigo continuó ignorando todos y cada uno de los comentarios sobre él y se sumergió en el entrenamiento en su lugar. La pelea con Yoruichi aún permanecía en el fondo de su mente y era una de las razones detrás de su nueva motivación. No es que no hubiera estado entrenando lo suficientemente duro hasta ahora. No. Ichigo lo sabía. Aún así, se negó a estar satisfecho con sus habilidades actuales. Sin embargo, no quería simplemente volverse más fuerte. Por ahora, esa era una prioridad secundaria para él. No, Yoruichi le había mostrado que primero tenía que aumentar sus habilidades en sus habilidades básicas. Su habilidad con la espada era buena. Algunos incluso dirían impresionante. Pero tal declaración era cierta solo cuando empuñaba una espada, su zanpakuto sellado. Para mejorar aún más, necesitaba acostumbrarse a la doble empuñadura. Por eso, inició muchos combates de sparring entre él y Sangetsu. Sigues olvidando el corto, Ichigo. Si yo fuera tu enemigo, serías un miembro más bajo. Muérdeme, Sangetsu. Estoy haciendo todo lo posible aquí y lo único que haces es regañarme. Bueno, eso es porque alguien está lloriqueando demasiado. Aguanta, Ichigo.
¿Quieres que te regañe pero mejore tu Sanjutsu o estarías más feliz si simplemente peleas con un enemigo y te patean el trasero? ¿De nuevo? El entrenamiento con Sangetsu no fue todo cerveza y bolos. En absoluto. El espíritu Sanpakuto era un esclavista con un don para un poco de sadismos. Sin embargo, gracias a su tutela y duras críticas, el adolescente sintió mejoras constantes. Aunque, podría arreglárselas sin que Sangetsu intentara recordarle la pelea con Yoruichi una y otra vez. Por muchos motivos. Como finalmente conseguir algo de acción con una mujer desnuda. Un comentario que era innecesario en muchos niveles. Sin embargo, no fue el único entrenamiento que hizo. Tan pronto como llegó la mañana después de su pelea con Yoruichi, fue a Genyor para pedirle un favor. ¿Hay alguna forma de que pueda obtener lecciones adicionales sobre O? ¿Por qué? Lo más probable es que ya estés más allá del plan de estudios de la academia. Tal vez no. Solo soy bueno en flash steps que son sencillos. Puedo cambiar la trayectoria, pero toma demasiado tiempo y demasiada energía redundante. No estoy pidiendo mucho, ¿sabes? Sería solo pocas instrucciones 2 o 3 veces durante la semana. Lo siento, Kurosaki, pero con lo que ha estado sucediendo últimamente, no tenemos tiempo para hacer nada. El Gotei nos ha estado presionando mucho para hacer algunos cambios. Me temo que estamos muy lejos, demasiado ocupado para cosas como lecciones adicionales. Bueno, no había salido tan bien como esperaba. Al final, le correspondía a él aprenderlo todo por sí mismo. De alguna manera. Sin embargo, al no poder asistir a ninguna clase extra de OO, Ichigo tuvo tiempo para una de las últimas cosas en las que quería concentrarse. A saber, sus habilidades de Kid. Había estado de tan mal humor después de la pelea con el ex capitán que había estado tentado a gritar: "Apesto con Kid". Una vez que tuvo una buena noche de sueño, cambió de opinión. No apestaba. Simplemente no tenía experiencia. Sin embargo, había jurado cambiar eso. Pasó horas y horas simplemente mirando las páginas de sus libros Kid, tratando de ver cada pequeño detalle en las pequeñas imágenes que mostraban el uso correcto del hechizo. La velocidad era lo único que más le interesaba. Quería saber cómo disparar un Kid en cuestión de instantes, por lo que en realidad podría ser útil al luchar contra un oponente poderoso y rápido. Como Yoruichi. Maldita sea. Últimamente, ella había estado demasiado en su mente. Por supuesto, Sangetsu, siendo el idiota que a veces era, le explicaba fácil y felizmente la razón detrás de eso cada vez. Para exasperación de Ichigo, las explicaciones siempre estaban llenas de flagrantes insinuaciones sexuales. El adolescente realmente estaba empezando a preocuparse de que su espíritu de Sanpakuto estaba caliente para ambos. De cualquier manera, solo pensar en Yoruichi logró empujarlo más lejos de lo que había esperado. Además de mejorar sus habilidades en los hechizos Kid que ya conocía, como resultado de sus esfuerzos, también aprendió uno completamente nuevo. Era Bakud 4, Ainawa. Ainawa era un Bakud bastante básico y, como tal, ni siquiera tenía un encantamiento. El hechizo produjo una simple cuerda de Reishi que podía atar a los enemigos y detener su movimiento. No era particularmente poderoso y oponentes como Yoruichi probablemente podrían romperlo en cuestión de segundos, pero aún era lo suficientemente fuerte como para crear una pequeña abertura. Y una pequeña apertura era todo lo que Ichigo necesitaba para ganar sus peleas. La mayor parte del tiempo. Aparte de su pelea con Yoruichi. Cállate, Sangetsu. Estos son mis pensamientos. Se mostró reacio, pero siguió caminando. El cuartel de la 11ª División ya estaba demasiado cerca para darse la vuelta y salir corriendo con el rabo entre las piernas. Ichigo no quería hacer eso. Ser un cobarde. Infierno para con él, refunfuñó mentalmente y cruzó la distancia restante con un molesto paso flash. Una vez dentro, preguntó a su alrededor solo para enterarse de que el hombre que estaba buscando estaba en su lugar habitual, en el porche de la parte de atrás. Estaba descansando allí después de golpear a varios de sus colegas en otra unidad de entrenamiento. Ikaku-san. Dijo que una vez cortó la última curva y vio al tercer asiento de la 11ª División engullir sediento el contenido de una pequeña jarra. Oh, Ichigo. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Ikaku una vez que se limpió la boca con el dorso de la mano. Cuando notó la expresión del adolescente, sus ojos se abrieron visiblemente. No me digas que finalmente has decidido entrenar conmigo. Exclamó alegremente. Sí. El tono de la voz de Ichigo debe haber sido demasiado rígido porque incluso Ikaku se dio cuenta de que el adolescente sonaba menos que emocionado. Vamos, suéltalo. Ichigo soltó un profundo suspiro y se sentó frente a Ikaku.
Dirigiendo al tercer asiento una mirada inquisitiva, alcanzó la jarra. Ikaku arqueó una ceja. ¿Seguro que lo quieres? Es sake. El adolescente se encogió de hombros. Solo un bocado. Escuché que el alcohol puede calmar a un hombre. En respuesta, Ikaku sonrió y le entregó la jarra. Una vez que Ichigo lo desenroscó, con cautela vertió un poco del líquido transparente en su boca y tragó. Ble, esto es repugnante. Murmuró con una mueca y sacudió la cabeza como si tratara de deshacerse del mal sabor. Ikaku se rió. Bueno, es una bebida para hombres adultos. Sin embargo, la manejaste mejor de lo que pensaba. Honestamente, esperaba que tuvieras ataques de tos. Seguro que Renji lo hizo la primera vez. Cuando escuchó eso, Ichigo volvió a levantar la jarra y tomó un segundo trago. Sí, definitivamente repugnante. Dijo y se lo devolvió a Ikaku, quien reflejó sus acciones y tomó un trago él mismo. Entonces, ¿por qué necesitas calmarte? Ichigo se alejó del hombre y respiró hondo, sintiendo el sabor persistente del sake en su lengua. Arrugó la nariz. Quienquiera que hubiera dicho que el sake podía calmarlo definitivamente había mentido. O tal vez simplemente no bebió lo suficiente. Aprendí el nombre de mi Sanpakuto. Ikaku tarareó silenciosamente en reconocimiento. Eso es genial. Lo hiciste muy rápido también. Ichigo soltó el aliento. Soy un portador doble. Escuchó a Ikaku ahogarse por el bien. El hombre tosió varias veces para deshacerse del líquido que de alguna manera entró en su tráquea y de la sensación de ardor que lo acompañó. Ichigo lo miró con una pequeña sonrisa. ¿Solo Renji, eh? Tragando su propia saliva, Ikaku levantó la mano en señal de protesta. Esto no cuenta, pero hombre, seguro que me sorprendiste. ¿Sabes lo raro que es que un Shinigami sea un portador doble? Hasta donde yo sé, solo el capitán del octavo y el capitán de la 13ª división se considera así. Sí, lo he escuchado. Ambos guardaron silencio por un momento. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Porque quieres acostumbrarte a la doble empuñadura? Sí. Me dijiste hace algún tiempo que tu Sanpakuto se convierte en una espada con múltiples partes en su lanzamiento inicial y cuando descubrí que soy un portador doble, pensé para mí mismo, oye, ¿sabes quién podría ser una buena persona con quien entrenar? Ikaku-san. Quiero decir, tiene sentido, ¿verdad? Ichigo respondió y parpadeó. No le daba vueltas la cabeza, pero finalmente sintió que el sake lo afectaba un poco. Bien, no más bien por ahora. Lo hace. Sería mejor entrenar con otro portador dual pero, de alguna manera, creo que ni el capitán Kyoraku ni el capitán Ukitake tienen tiempo para hacerlo. Pero puedo intentarlo. Muéstramelo. Ikaku dijo y se levantó. Caminó hacia el centro del patio trasero que también servía como un pequeño campo de entrenamiento y miró expectante al adolescente. Está bien, pero no te asustes una vez que me veas. Ichigo respondió, haciendo que Ikaku levantara una ceja. El adolescente se puso de pie y se puso frente al hombre. Luego sacó su Sanpakuto y liberó su energía espiritual. Blanquea sus almas, Sangetsu. Pudo ver la sorpresa escrita en todo el rostro del tercer asiento. El primer indicio apareció inmediatamente después de que soltó su Reiyatsu, que era mucho más potente de lo que jamás le había mostrado. Maldita sea, Ichigo, ¿cuánta energía tienes en realidad? ¿Estás seguro de que no eres un capitán perdido hace mucho tiempo? Ikaku medio bromeó, medio dijo en serio. El adolescente quiso replicar, pero antes de que pudiera hacer eso, Ikaku notó sus dos espadas, la falta de ropa en sus brazos y luego sus ojos cambiados. El hombre reaccionó instintivamente y dio un cauteloso paso hacia atrás. Sin embargo, no parecía alarmado ni asustado. Se sintió más como una acción subconsciente, desarrollada a partir de las miríadas de peleas en las que había estado involucrado. Está bien, definitivamente no esperaba eso. Ichigo agarró las empuñaduras de sus espadas y le dio una mueca sombría. Mi Sanpakuto es único en el hecho de que no cambia solo su propia apariencia, sino la mía también. Creo que entiendes por qué tengo problemas mostrándole esto a Rukia, o a cualquier otra persona. Al menos por ahora. Ikaku lo miró fijamente durante un largo rato. Al final, el hombre negó con la cabeza y golpeó la empuñadura de su Sanpakuto en su funda, una sonrisa formándose en su rostro. Bueno, en el campo de batalla, no importa cómo te veas. Lo único importante es tu habilidad para luchar. Crece, Tsukimaru. Reunión de capitanes, sala principal de la 1A División. En la mañana del 11º día después de la repentina deserción de Aizen Sosuke y sus dos asociados, el resto de los capitanes se reunieron en el salón principal de la primera división, cada uno de ellos ocupando su lugar habitual a cada lado de la sala.
Como todos saben, las divisiones 3, 5 y 9 se encuentran actualmente sin sus capitanes, un estado que es muy preocupante. A la luz de los acontecimientos recientes, he tomado las medidas necesarias para intentar cerrar estas brechas, pero estoy seguro de que todos se dan cuenta de que un capitán no crece en un árbol. Un capitán no es cualquier Shinigami. Un capitán no es cualquier persona. Un capitán es un puesto que solo se puede cubrir si hay un candidato que pueda cumplir con muchos requisitos diferentes. Lealtad, poder, liderazgo, responsabilidad y más. A pesar de condiciones tan difíciles, he podido encontrar un hombre adecuado que ocupará uno de los puestos vacantes. Capitán Sui Fen, si puede. El capitán comandante declaró sin ninguna apertura y miró en dirección al capitán de la segunda división. Sui Fen asintió y dio un paso adelante. Hace 10 días, le di al comandante una lista de candidatos que potencialmente podrían representar a toda una división y convertirse en capitán. Uno de ellos es un hombre que ha estado sirviendo en un Mitsuki durante muchos años y, por lo tanto, estoy seguro de que ninguno de ustedes alguna vez han oído hablar de él. Pero puedo asegurarles a todos y cada uno de ustedes que, a pesar de eso, este hombre es muy capaz. Dijo y retrocedió en la línea. Yamamoto continuó en su lugar. Sí, otros 2 capitanes y yo hemos convocado a este hombre y hemos probado sus calificaciones. Hemos determinado que de hecho es un hombre digno de un puesto de capitán y así, sin más preámbulos, les presento un nuevo capitán de la tercera división. Amaga Ishizuke. Exclamó y golpeó el suelo con su bastón. En respuesta, las grandes puertas del pasillo se abrieron y revelaron a un hombre con un ori blanco. Capitán Amagai, bienvenido. Yamamoto dijo e indicó al hombre que entrara a la habitación. Amaga Ishizuke era un hombre con una apariencia bastante descuidada, causada por su cabello desordenado y barba incipiente. Tan pronto como Yamamoto asintió con la cabeza, dio varios pasos hacia adelante y dejó que otros capitanes lo miraran bien. Era bastante alto y por su espalda ancha y su postura general, era fácil ver que también era bastante musculoso. Su cabello era largo hasta la barbilla y de color azulado. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos capitanes fue una funda de espada adicional en la banda de su obi. Sin embargo, nadie hizo un comentario al respecto. Mi nombre es Amaga Ishizuke. Soy nuevo en este puesto, pero haré todo lo posible para demostrar mi valía. El mismo día, con Ichigo. Sabes, simplemente podrías haber enviado una mariposa del infierno. Ichigo murmuró y siguió a su padre con una expresión bastante gruñona. De ninguna manera. Papá quería ver con sus propios ojos cómo le va a su hijo delincuente en la academia. Ichigo puso los ojos en blanco y reprimió el impulso de patear al hombre en la parte de atrás de sus rodillas. Al menos ya estaban fuera del terreno de la academia y ningún estudiante podía oírlos. Entonces, ¿por qué me sacaste? Te juro que si no es importante. La vida no se trata solo de trabajo duro, Ichigo. No dejes que eso te envenene. Necesitas relajarte de vez en cuando o te convertirás en algo que ni siquiera podría mirar. El adolescente suspiró. Está bien, morderé. ¿En qué podría convertirme? Y Sin dejó de caminar y se giró lentamente para mostrarle una de sus expresiones increíblemente aterrorizadas. El hombre tragó saliva y se secó el sudor de la frente. Podrías convertirte en una persona decente. Un momento de silencio pasó entre ellos. Todo el rostro de Ichigo se contrajo. Estoy volviendo. Y Sin se rió entre dientes, pero antes de que Ichigo pudiera darse la vuelta y caminar de regreso a la academia, puso una mano en el hombro del adolescente. Estás demasiado rígido, Ichigo. Cálmate, esto es realmente importante. Dijo en un tono más serio. Dándole una mirada asesina, Ichigo frunció el ceño pero de mala gana lo siguió una vez que el hombre comenzó a caminar de nuevo. El adolescente estaba seguro de saber a dónde se dirigían, pero mantuvo la boca cerrada hasta que llegaron allí. Una vez que las puertas de la oficina del capitán de la 10ª división se cerraron detrás de él, y Sin señaló el sofá. Siéntate, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Ichigo tomó asiento pero se sintió un poco incómodo. Le tomó unos momentos darse cuenta de lo que estaba mal. La revelación lo golpeó una vez que Isin se sentó en la silla y lo miró desde detrás de la mesa. Correcto. Se siente extraño ver al anciano actuando en serio. Se le escapó un bufido. Bueno, estamos aquí y yo estoy sentado. ¿De qué se trata esto? Isin ignoró el bufido y lo miró con un rostro inusualmente tranquilo y sin humor. Ichigo, ¿qué dirías si te dijera que puedo convertirte en un miembro temporal de mi división? ¿Te interesaría? La primera reacción de Ichigo fue rechazar instantáneamente la idea.
Servir a las órdenes de su propio padre parecía una muy mala idea. Sin mencionar que olía a favoritismo. Pero el tono del hombre despertó su curiosidad. ¿Por qué? Y Sin se encogió de hombros. Bueno, parece que estás empeñado en hacerte más fuerte. Lo entiendo, así que pensé en echarte una mano. Ahora mismo, no puedo entrenar contigo porque estoy demasiado ocupado, pero puedo hacer esto. Sin embargo, no se preocupe, este es un procedimiento bastante estándar. Cuando un estudiante tiene un talento excepcional, una división de GOTE y 3 se puede ofrecerle una colaboración para que pueda aprender a trabajar en equipo y ver cómo funciona una división. Una buena forma de ganar experiencia, que es lo que más necesitas. Explicó y se inclinó en su asiento. Ichigo hizo lo mismo y soltó el aliento, sorprendido por la cantidad de sensaciones que estaba dando su padre. La idea, inaceptable al principio, de repente pareció buena. Y Sin tenía razón, Ichigo necesitaba experiencia real del trabajo real. Supongo que no es una mala oferta. ¿Correcto? Y Sin declaró con una sonrisa. Rápidamente tomó una hoja a su lado y le puso una marca de sello. Hecho. Ahora eres oficialmente, por un tiempo indefinido, un apoderado de la 10ª división. Ichigo se estremeció. La sonrisa en el rostro de su padre fue un poco inquietante. ¿Por qué tengo la sensación de que hice algo apresurado? Esperaba que aceptaras, así que me tomé la libertad y ya te asigné a una misión conjunta entre la 10ª división y la academia en el mundo de los humanos. Estarás inspeccionando una actividad hueca sospechosamente aumentada en las afueras de Karakura. Ciudad, pero sobre todo dentro de la ciudad de Naruki. Por la tarde, mientras seguía detrás del grupo de Shinigamis, Ichigo no pudo evitar estremecerse. Siempre sintió algo siniestro al cruzar las fronteras entre los mundos. Una vez que la puerta de Senkaimon se cerró detrás de él, sintió una brisa fresca bañándole la cara. El sol ya se había puesto y la oscuridad se filtraba por cada parte de la ciudad Naruki, cubriendo todo con su manto negro de secreto. La tarde estaba fría. Se acercaba el invierno. Al exhalar, un poco de vapor emergió de la boca de Ichigo, pero, a pesar de usar solo su ropa de la academia, el adolescente no tenía frío. Ha pasado mucho tiempo, Kurosaki-san. Hola. Escuchó una voz femenina que venía de su lado izquierdo. Mirando brevemente al dueño de la voz, vio a una chica familiar con cabello rosado. Kyoraku-san. El adolescente no pudo evitarlo y siguió mirándola durante unos segundos más. Juno lo notó y formó una sonrisa honesta. Estoy completamente curado, no te preocupes. Entraste en el momento correcto. Si no lo hicieras, bueno, no creo que tuviéramos esta conversación. Te debo una grande, así que, gracias, Kurosaki-san. Ichigo se apartó de ella. No me agradezcas. No lo hice por ti. Ella se rió entre dientes. Aún así, es gracias a ti que estoy vivo. Ahora sé que no habría estado en peligro si no hubiera intentado interpretar al héroe en primer lugar. Sí, fue una mala idea. Dejó escapar un bufido. Pero aprendí de eso. Además, gracias a eso, descubrí lo que quiero hacer una vez que me gradúe. Todo el grupo se trasladó a su destino. Debido a la naturaleza de su misión, tuvieron que bajar la voz. Aún así, Ichigo sintió que quería escuchar más de la chica y por eso se mantuvo cerca. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Preguntó en voz baja mientras mantenía sus ojos en su entorno. Juno mantuvo su sonrisa e hizo lo mismo. Me uniré a la 4ª división y trabajaré en el SG Kigotsumeso como enfermera. Realmente no estoy hecha para pelear y siempre hay una gran demanda de Shinigami que puedan usar Kaid. Recordando la escasa información sobre el médico Kid, Ichigo le lanzó una rápida mirada. Entonces debes ser realmente bueno controlando tu Reiryoku. Paso. También me gusta mucho la insignia de la 4ª división. Las campanillas son realmente bonitas. Cuando el líder del grupo volvió la cabeza y les dio a los dos una mirada significativa, dejaron de hablar y se unieron al silencio que los rodeaba. Pero las palabras de la chica permanecieron en la mente de Ichigo. ¿Un Bellflower, eh? Eso significa, quienes sufren son amados. Sí, de alguna manera, tengo la sensación de que esta chica se encontrará allí. Sacudió la cabeza e interrumpió el hilo de sus pensamientos. Necesitaba concentrarse en la misión y no insistir en cosas que no se podían cambiar. En ese momento, el líder del grupo se detuvo y los acompañó a todos a formar un círculo. Escuchen a todos. Estamos en el lugar. Aquí es donde aparecen grupos de huecos en ciertos intervalos. No sabemos por qué está sucediendo esto y, por lo tanto, es nuestra misión determinar la razón. El informe tampoco especificó la cantidad de huecos, solo dice grupos pequeños, así que ten cuidado.
Nada de heroicidades. Estudiantes de la academia se detuvo y miró al pequeño grupo de shinigamis vestidos con ropa de la academia. Tu misión aquí es observarnos desde una distancia segura para que puedas aprender cómo funciona una misión real. Bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia debes interferir con nuestro trabajo. En el peor de los casos, puedes ayudar a tomar cuidado de los heridos. Mantén tu Reiatsu al mínimo también. Kurosaki dirigió su mirada al adolescente de cabello naranja. Me han dicho que eres un caso especial, así que tomarás el punto. Observa cuidadosamente la escena y en caso de que un hueco salga de nuestra formación, tu misión será cazarlo y purificarlo. No podemos dejar que nadie o yo vagar libremente y potencialmente dañar un alma humana. ¿Está claro? Sí. Ichigo sintió las miradas incómodas de los otros estudiantes de la academia pero decidió ignorarlas. Sin embargo, ya no los culpaba. Realmente era un caso un poco especial. Como tenían un poco de tiempo antes de que supuestamente aparecieran los Oyous, el líder del grupo comenzó a dar órdenes. Usando palabras cortas y un tono firme, le tomó al hombre solo unos minutos colocar a cada shinigami del grupo en lugares estratégicamente convenientes. Sorprendió levemente al adolescente. Hasta ahora, se había acostumbrado a ver la incompetencia del shinigami del Gotei 13. Fue muy reconfortante ver que había oficiales que realmente sabían lo que estaban haciendo. Sospechaba que su padre eligió a propósito esta misión en particular y este líder de grupo en particular para que el adolescente pudiera ver el otro lado del Gotei. El que se sentía como una organización militar y no como un grupo de niños jugando en un campo minado. Está empezando, dijo uno de los oficiales en voz baja, pero el silencio que los rodeaba llevó fácilmente sus palabras a todo el claro. Fiel a las palabras del hombre, una lágrima apareció en el aire por encima de ellos. No era tan grande como el que Ichigo había visto en la colina Skyoku, pero también era demasiado grande para un solo Oyou. Tienes que estar bromeando. Pensó con incredulidad cuando notó la cantidad de huecos que comenzaron a salir de la lágrima. Sin embargo, no fue el único que lo notó. Maldita sea el 12, ese no es un grupo pequeño en absoluto, todos, mantengan sus posiciones. Esto se va a ensuciar. Ichigo sintió las palmas de sus manos sudando mientras veía al oficial frente a él esquivar apenas un golpe de un gran hueco. El hombre tomó represalias y cortó la mano de la criatura solo para seguirla con una puñalada en la cabeza. El hueco se convirtió en partículas espirituales momentos después, pero ya había otro ocupando su lugar. El oficial rápidamente retomó su postura pero, por sus movimientos lentos, era más que obvio que se estaba cansando rápidamente. Durante los últimos 30 minutos, Ichigo observó cómo el grupo de oficiales de Gotei 13 se enfrentaba con valentía a la horda de Oyous y comenzaba a cortarlos sistemáticamente, uno por uno, usando no solo su poder sino también la fuerza de su trabajo en equipo. Todos ellos eran claramente luchadores experimentados, duros y tenaces, pero, a medida que cortaban hueco tras hueco, quedó claro que no podían resistir para siempre. La cantidad de huecos era simplemente demasiado para ellos. 20 minutos después de que comenzara el combate, sufrieron una primera derrota. Un oficial alto no era lo suficientemente rápido y las afiladas garras de un hueco parecido a una mantis le abrieron un profundo corte en el torso. Sin embargo, el hombre no era un oficial por nada, y después de que uno de sus colegas se lo arrebatara y lo arrojara a los ansiosos estudiantes, Ichigo vio al hombre susurrar. Eso significaba que todavía estaba vivo, pero que necesitaba urgentemente primeros auxilios. Fue entonces cuando la chica de cabello rosa, Yuno, se acercó a él y sacó un pequeño botiquín médico de su mochila. Sus acciones animaron a los otros estudiantes a sacudirse la conmoción y empezar a ayudarla. Pero a partir de ese momento, las lesiones comenzaron a aumentar hasta el punto en que solo la mitad de los oficiales permanecieron de pie. Ichigo estaba seguro de que si solo uno más caía, el resto lo seguiría inevitablemente. A pesar de eso, no saltó y se unió a la refriega. Quería hacerlo, pero la voz del líder del grupo aún resonaba en su mente. Ichigo tenía sus órdenes. Por otro lado, el líder del grupo probablemente no sabía cuán fuerte era Ichigo. Así que ahí estaba, luchando por no romper sus órdenes. Un Oyou apareció detrás del líder del grupo y apuntó su cola con cuernos a la espalda del hombre inconsciente. En ese momento, Ichigo tomó una decisión definitiva. En un instante, apareció detrás del hombre e interceptó el ataque con su espada, solo para deslizarla por la cola del Oyou y cortarle la cabeza. Señor, lo siento pero estoy rompiendo sus órdenes. No puede aguantar para siempre.
El hombre purificó el hueco frente a él y se arqueó hacia adelante, visiblemente exhausto. Maldita sea, Kurosaki, bien. Simplemente no corras ningún riesgo. Yo, ya he pedido ayuda. Dijo mientras jadeaba incontrolablemente. Entendido. Ichigo respondió y luego fijó su mirada en el grupo de Oyous moviéndose hacia su posición. Ven, cabrones. Destellando hacia adelante, se movió alrededor de las criaturas animales y las cortó antes de que pudieran lanzar un solo ataque sobre él. Aterrizó frente a un hueco más grande justo a tiempo para bloquear un gancho que lo envió por los aires. Ichigo se dejó empujar y usó la nueva posición para observar la situación. Esto es malo. Él murmuró. Luego notó un grupo de Oyous más pequeños que intentaban flanquear a los oficiales y atacar a los estudiantes de la academia desde el lado izquierdo. Los estudiantes estaban demasiado preocupados tratando de vendar a los agentes sangrantes para darse cuenta de que estaban en peligro. Podría usar Getsuga, pero esto debería ser más seguro. Mientras susurraba en voz baja un largo encantamiento, el adolescente rápidamente reunió su Reiryoku y redirigió su flujo hacia la palma de su mano izquierda, generando un orbe de rayo amarillo mientras lo hacía. Castillo vacío. Haz 63, Raik. Un poderoso rayo cayó de su palma y golpeó el paquete de huecos de hielo. Su poder destructivo fue más que suficiente para diezmar por completo a las criaturas y al mismo tiempo lo suficientemente controlable para mantener a los estudiantes fuera de peligro. Toma eso. Ichigo declaró con confianza y brilló de nuevo. 10 minutos después, el número de huecos finalmente comenzó a disminuir hasta el punto en que solo quedaban unos pocos. No fue un minuto demasiado pronto ya que solo el líder del grupo y 6 de sus hombres aún podían blandir sus espadas. Los demás estaban incapacitados debido a lesiones o por falta de resistencia. Ichigo simplemente partió a la criatura parecida a un 100 pies en dos mitades cuando escuchó un grito desde su lado derecho. Al instante, giró la cabeza solo para ver a un trío de Oyous tratando de abandonar sigilosamente el campo de batalla. Kurosaki, cazadlos. Podemos encargarnos de los que quedan aquí. El líder del grupo forzó un grito de su cuerpo exhausto. Estaba listo para derrumbarse e Ichigo realmente no quería dejar al hombre, pero el tono de su voz aún era fuerte. El adolescente recibió sus órdenes. En eso. En un instante, desapareció del claro y siguió el rastro de los huecos. No fue difícil hacer eso ya que constantemente vertían su reiatsu a los alrededores en una cantidad que permitía que incluso Ichigo los sintiera. Le tomó solo un minuto o dos antes de encontrarlos. Oh, no, no lo harás. Exclamó cuando vio que los huecos descendían sobre un niño solitario. Usando su velocidad, fácilmente los superó y aterrizó justo enfrente del niño justo cuando estaban levantando sus garras. Desaparecer. Bombeando un poco de Reiryoku en este Zanpakuto, cortó los 3 huecos en un poderoso golpe, purificándolos a la vez. Una vez que se convirtieron en partículas espirituales, lanzó un suspiro. Uf. Finalmente. Te agradecemos tu ayuda, Shinigami. Ante el sonido de una suave voz femenina que venía detrás de él, Ichigo se dio la vuelta para ver al niño que acababa de salvar sentado en el suelo y mirándolo directamente. Era una niña de ojos verdes y cabello largo y rubio. Parpadeó y se señaló a sí mismo. ¿Puedes verme? Eso significa. Su frente se arrugó en un ceño fruncido mientras miraba a la chica con ojos confusos. Llevaba un kimono rosa formal, un tipo de ropa que ciertamente no era habitual en el alma de un humano recientemente fallecido. Uno de sus brazos estaba levantado y estirado hacia adelante. Con todo, se veía completamente fuera de lugar. ¿Quién eres tú? Eso, no es importante. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta que nos ayudes a levantarnos? Su mirada se intensificó. Algo en la forma en que habló se sintió un poco familiar. Como lo había escuchado antes. En ese momento, una imagen de cierto capitán brilló en su mente. Se dirige a sí misma con nosotros, sí, me recuerda totalmente a Kuchiki Byakuya. Correcto. Agarrándola suavemente de la mano, la ayudó a ponerse de pie y la observó mientras se ponía un gran sombrero en la cabeza. Una vez que lo hizo, cubrió completamente su rostro. Rurichiyo-sama. ¿Estás bien? 2 hombres vestidos con un atuendo de Shinigami aterrizaron de rodillas justo detrás de la chica, disparando instantáneamente una serie de preguntas e ignorando por completo la mera presencia de Ichigo. Rurichiyo-sama, te lo dije antes, pero no puedes simplemente dejar de lado lugares como este. Especialmente no tan tarde. Estuve de acuerdo en caminatas regulares, pero esto no funciona. Pero ya estamos hartos y cansados de ese lugar. Al ver la interacción, Ichigo decidió que ya no lo necesitaban y se dio la vuelta para irse.
Si bien le irritaba que los hombres lo ignoraran por completo, no tuvo tiempo para reflexionar sobre ello. Pero tan pronto como dio un paso hacia atrás, fue detenido con una voz. Tú. Estudiante de la academia. La ceja izquierda de Ichigo se movió. ¿Qué es? Sin embargo, el hombre que lo llamó no tuvo la oportunidad de darle una respuesta cuando algo se estrelló junto a ellos, lo que hizo que todos se protegieran los ojos de los escombros. Maldita sea, están aquí. Henry, toma a Ruichi-sama y corre. Estaré justo detrás de ti. Espera, Henry, ¿qué está pasando? Ve, Henry. Cuando el polvo del aire se despejó, Ichigo solo pudo ver al más grande de los dos hombres huyendo con la chica en su espalda, mientras que el otro le dio a Ichigo una breve mirada. Por favor, sacrifícate por Ruichi-sama. Adiós. Luego corrió tras el hombre más grande, dejando atrás a Ichigo desconcertado. Pero ese momento de sorpresa duró solo hasta que el adolescente sintió un movimiento detrás de él. Se dio la vuelta justo a tiempo para bloquear un ataque de un hombre que empuñaba una espada inusual. Así que él es el que se estrelló al aterrizar en este momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Pero el hombre no hizo ningún intento por responder. En cambio, volvió a atacar al adolescente. Ichigo paró fácilmente el golpe, pero se estaba confundiendo más y más con cada segundo que pasaba. No solo no tenía idea de quiénes eran la niña y sus dos guardaespaldas, también no sabía quién era el hombre que lo estaba atacando. Además, el hombre no parecía un Shinigami normal. Su ropa le recordaba a los miembros de Onmitsuki solo con ligeras diferencias. Bloqueando otro ataque, una comprensión lo golpeó en las entrañas. Se dio cuenta de lo que le recordaba el hombre. Un asesino. Si las sospechas de Ichigo eran realmente ciertas, entonces no era de extrañar que el hombre pareciera pertenecer a Onmitsuki. Después de todo, estaban especializados en asesinatos y operaciones encubiertas. Sin embargo, saber eso no ayudó a Ichigo en lo más mínimo. Todavía no entendía la situación. Era obvio que el hombre no había venido a pelear con él. En ese caso, ¿cuál era su objetivo? ¿Esa chica? Saltó por encima de la espada del hombre y le dio una patada en la barbilla, mientras aún estaba sumido en sus pensamientos. Esa chica que acababa de conocer, Rudichi y yo, excluía el aura y el comportamiento de una princesa. Un aristócrata. Ese hecho apuntaba a que la chica era una especie de noble. Ichigo no sabía por qué alguien querría matar a una niña, pero incluso pensar en eso hizo que apretara los dientes. Supongo que cosas como estas son comunes en la sociedad de almas. No le gustó por muchas razones. Sin embargo, lo que le hizo hervir la sangre fue que alguien querría matar a una niña. Una niña que probablemente tenía la misma edad que sus hermanas antes de morir. Gruñó audiblemente y cuando el hombre intentó apuñalarlo, esquivó el intento y bajó su espada como una guillotina. El rostro de su oponente, hasta ahora sin emociones, traicionó sus emociones por primera vez cuando su intento de bloquear el ataque de Ichigo casi falla. Sus ojos se abrieron y luchó visiblemente bajo la presión que el adolescente le puso. Una fracción de segundo después, Ichigo usó todo su peso y empujó hacia adelante. El hombre no pudo resistir y fue lanzado hacia atrás. Los tipos como tú me enferman. Ichigo murmuró en voz baja y cuando el hombre finalmente aterrizó en el suelo, salió disparado. Pero antes de que pudiera balancear su zanpakuto y golpear a su enemigo, el hombre inclinó su espada y un breve destello de luz cegó al adolescente. ¿Qué demonios? Ichigo parpadeó en un intento de aclarar su vista solo para ver una hoja a centímetros de sus ojos. Mierda. Apresuradamente, se inclinó hacia atrás y luego se alejó rodando. Sintió una sensación de ardor en su rostro y algo húmedo goteó en el suelo, pero logró evitar una herida crítica. Levantando su espada, paró el golpe diagonal que se aproximaba y miró al hombre, como si tratara de hacerle saber cuánto había cabreado al adolescente. En ese momento, el hombre volvió a inclinar su espada e Ichigo notó que el espejo circular en su empuñadura brillaba antes de que un destello lo cegara de nuevo. Maldita sea. Cuando pudo ver de nuevo, Ichigo saltó alto instantáneamente y sintió como una espada cortaba una parte de su ropa. Creo que veo un patrón aquí. Inmediatamente después de que sus pies tocaron el suelo, Ichigo bombeó el Reiryoku en sus piernas y destelló alrededor del hombre. Levantando su dedo índice y medio, liberó una pequeña cantidad de energía. Bakudo Sai. Antes de que pudiera reaccionar, los brazos del hombre se cerraron instantáneamente detrás de su espalda, facilitando que el adolescente le quitara la espada de la mano. Colocando su zanpakuto debajo del cuello del hombre, Ichigo bajó la voz. Ahora empieza a hablar. ¿Quién eres y por qué estás apuntando a esa niña? Sintió que el hombre se tensaba.
Aún así, no escuchó respuesta. Con un gruñido, empujó el filo de su espada contra la piel del hombre. Estoy esperando. Entonces, sucedió algo que nunca esperó que sucediera. El hombre usó el agarre de Ichigo y voluntariamente empujó su cuello hacia la hoja y movió su cabeza de lado a lado, cortando efectivamente su propia yugular. Tan pronto como sintió el líquido rojo derramarse sobre sus manos, Ichigo soltó al hombre y lo vio caer al suelo. En sus últimos momentos, el hombre se arrastró hasta su espada, la agarró con una mano mientras soltaba algo pequeño de la otra. En el siguiente instante, la pequeña área a su alrededor explotó. Retrocediendo apresuradamente, Ichigo hizo una mueca. ¡Oh, mierda! Fin del capítulo 16.